Hola a todos, bienvenidos a su clase de Filosofía del Derecho correspondiente al noveno cuatrimestre de la licenciatura de Derecho. Para esta tercera semana de trabajo en línea, nosotros vamos a revisar el tema Categorías fundamentales del conocimiento filosófico y jurídico. Es importante que les comente que debido a la extensión del tema, la sesión de esta semana viene en dos videos separados. Esta es la primera parte. Como objetivos de la sesión, para la primera parte, es analizar las categorías fundamentales del conocimiento jurídico filosófico y a continuación, en la segunda parte, vamos a comenzar a revisar la parte introductoria relativa a las relaciones y diferencias entre los grandes órdenes normativos. Como objetivos, tenemos el preguntarnos cuáles son las categorías fundamentales para comprender el derecho desde una perspectiva filosófica. Y para esto comenzaremos por preguntarnos cuál es la diferencia entre el deber y el ser. Les dejo aquí una cita de Nicolás Maquiavelo que dice que no se debe confundir el ser con el deber ser, pues la política es algo, y nosotros vamos a hacer esa distinción entre lo que es el ser como una existencia real y tangible y el deber ser como una obligación normativa, que es precisamente lo relativo al derecho. Por principio de cuentas, nosotros vamos a analizar qué es una categoría. Para analizar una categoría nosotros tenemos que observar que tenemos básicamente tres niveles de descripción de la realidad. El primero y el más amplio, que los engloba a todos, es el de definición. Una definición, como pueden ver aquí, es básicamente una descripción amplia y adecuada de un fenómeno de la realidad. Una definición solo es correcta si contiene todos los elementos necesarios para comprender el fenómeno que estamos observando. Si una definición carece de un elemento fundamental o de alguna distinción necesaria para comprender algo, esa definición es incorrecta. En cambio, un concepto es una versión mucho más reducida de una definición, no tiene la necesidad de cumplir o contener todas y cada una de las características esenciales para describir al fenómeno y además debe incluir una descripción o una opinión personal sobre ese fenómeno que se está conceptualizando. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a utilizar de manera particular para una teoría, para una investigación o para un fenómeno en particular. Y todavía, mucho más reducido, como aquí observamos en el centro, tenemos a las categorías. Las categorías van a ser definiciones mucho más pequeñas, mucho más precisas, que nos van a ayudar precisamente a hacer una clasificación de la realidad, es decir, a separar los fenómenos de acuerdo a ciertas características, aunque de manera global, en un concepto o en una definición, podremos englobarlos a todos. Como ejemplo, nosotros vamos a ver la definición de norma. Como hemos platicado en las clases anteriores, una norma es básicamente una regla de conducta. Pero, como concepto, nosotros podemos decir que es una regla de conducta que busca regular el comportamiento humano en una sociedad. Ahí yo ya incluí una opinión personal que me hizo reducir la definición general que había dado. De manera mucho más precisa, yo puedo darles categorías de las normas. Por ejemplo, las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas y las normas morales. Todas estas describen el mismo fenómeno que platicamos en el concepto, es decir, la regulación del comportamiento humano en sociedad. Pero cada una de ellas lo va a regular de forma diferente. ¿Y para qué nos sirve hablar de categorías, conceptos y definiciones? Básicamente, para poder comenzar a establecer la diferencia entre los fenómenos que son objeto de estudio de la ciencia filosófica jurídica y lo que no lo es. Por ejemplo, las ciencias, en su mayoría las ciencias naturales y las ciencias sociales, se sustentan en el estudio de la categoría del ser. Y el ser describe la realidad tal cual acontece, es decir, describe todo aquello que es observable en la realidad, todo aquello que podemos estudiar y comprender. Sin embargo, esto se distingue claramente de lo que es el deber ser, porque el deber ser no es algo que ocurre en la realidad, es algo que incluso puede no haber ocurrido o que nunca va a ocurrir, pero que aún así nosotros establecemos la forma en la cual tiene o debería
ocurrir. Adicionalmente, por ejemplo, el ser establece relaciones de causalidad, mientras que el deber ser establece relaciones de imputabilidad. Las relaciones de causalidad son necesarias, siempre tienen que ocurrir. Si yo pongo a hervir agua y llega a los 100 grados, esta va a hervir. Yo estoy estableciendo una relación de causalidad. ¿Por qué? Porque en una causalidad yo describo causa y efecto. En la causa yo agrego calor al agua. ¿Y qué efecto obtengo? Cuando llega a los 100 grados, hierve. En cambio, en el deber ser, yo establezco relaciones de imputabilidad. ¿Y qué es la imputabilidad? Relaciones de condición y consecuencia. Si yo establezco una condición de que algo ocurra, si ocurre, yo debo obtener una consecuencia. Por ejemplo, si yo establezco que está prohibido privar de la vida a alguien, si esto ocurre en la realidad y yo privo de la vida a alguien, yo soy acreedor a una consecuencia. Sin embargo, hay otra diferencia. La causalidad establece relaciones necesarias. Siempre van a ocurrir. Siempre que yo caliente agua a 100 grados, esta agua va a hervir. En cambio, la imputabilidad establece relaciones contingentes. Una, yo puedo tener excepciones. Yo puedo privar de la vida a alguien, por ejemplo, en defensa propia, y no ser acreedor a una consecuencia o a la misma consecuencia. O simple y sencillamente, el derecho no es mágico. Yo puedo privar de la vida a alguien, como ocurre mucho en este país, y puedo no tener ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque depende de que alguien me establezca, me impute esa responsabilidad. Finalmente, el ser se describe a través de leyes como las leyes de la termodinámica, como la ley de la gravedad universal, como la teoría de la relatividad, o bien, en cambio, el deber ser se describe a través de normas, que son reglas de conducta. Reglas de conducta que son contingentes. No necesariamente van a ocurrir como sí pasa con las leyes de la naturaleza. Y esto tiene que ver con la idea de validez. La validez dentro de las ciencias naturales, y como lo vimos en las relaciones del ser, determina o se determina a través de esta relación causa y efecto. Si algo no es la causa de un efecto particular, no tenemos causalidad. Esa es una ley equivocada. En cambio, en el deber ser, que tiene que ver con las normas, la validez de una norma, y sobre todo dentro del derecho, se va a referir única y exclusivamente a una característica fundamental, que es la obligatoriedad. Es decir, el cualquier motivo, causa o razón por la cual nosotros tenemos que obedecer una norma particular. Y aquí nosotros vamos a observar a lo largo del desarrollo de este curso que diferentes autores dan el origen a la validez en diferentes lugares. Por ejemplo, el primer autor, que revisaremos más adelante, se llama John Austin, diría que la validez se encuentra en que las disposiciones jurídicas provengan del soberano de una sociedad independiente. En cambio, Hans Kelsen, que es otro autor sobre el cual vamos a hablar más adelante, nos diría que las normas tienen su validez en una norma fundamental, en una norma base que se llama Grundnorm, y que todo ordenamiento jurídico encuentra su sustento en esa norma base. Y finalmente, el último autor del cual hablaremos es Herbert Lionel Adolphus Hart. Nos diría que las reglas tienen su validez en otra regla, cuya única función es decirnos que esas reglas son válidas, y esta se conoce como regla de reconocimiento. Esto es importante porque nosotros tenemos que hacer una distinción muy clara entre lo que es la validez, la eficacia y la eficiencia. El derecho existe porque es válido, no existe porque sea eficaz o eficiente. Por principio de cuentas, la eficiencia es la capacidad para lograr el efecto que se desea o se espera, es decir, algo es eficaz si funciona para aquello para lo que fue creado. La eficiencia, en cambio, hace referencia a la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto determinado. Esto quiere decir
que nosotros contemos con los medios y que esos medios sean los adecuados para lograr aquello que tenemos planteado. Sin embargo, el derecho puede ser ineficaz e ineficiente y aún así ser válido. El derecho no pierde su obligatoriedad a pesar de no ser eficaz y a pesar de no ser eficiente. Como ejemplo, podemos poner el caso en México de toda la regulación punitiva que se está superando poco a poco, por ejemplo en el tema del consumo de las drogas. La prohibición del consumo, transporte, fabricación de drogas no es una medida eficaz para lograr luchar contra el fenómeno del narcotráfico. Sin embargo, eso no hace que por el hecho de ser ineficaz, las normas contra el narcotráfico dejen de ser válidas. Asimismo, estas mismas normas de prohibición tampoco son eficientes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar que no es la mejor forma para evitar que los jóvenes se inicien en el mundo de las drogas y las consuman, y haya cada vez más personas que consumen drogas. La eficiencia, sin embargo, tampoco es un requisito de validez. Aunque no sean normas eficientes y que no hemos logrado nada con ellas, estas normas siguen siendo válidas y nosotros vamos a seguir sancionando hasta que las normas se transformen. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a tratar de ir determinando los elementos, las categorías que nosotros necesitamos para ir construyendo un concepto de derecho. El primer concepto que nosotros vamos a utilizar dentro de esta materia es el concepto correspondiente a la teoría tridimensional del derecho. Este concepto parte de tres categorías básicas, que son lo fáctico, lo axiológico y lo normativo. Lo fáctico hace referencia a los hechos, a la realidad. Eso es fáctico. Lo axiológico, en cambio, es la parte filosófica. ¿Por qué? Porque hace referencia a esa validación que nosotros hacemos de las normas para saber si son correctas o incorrectas. Y asimismo es la validación que nosotros utilizamos para determinar si determinado hecho es positivo o negativo. ¿Bajo qué parámetros? Precisamente los que nosotros determinamos. Y finalmente, lo normativo hace precisamente referencia a la idea de las normas y de la forma en la cual nosotros lo construimos. Bajo estos aspectos, nosotros diríamos que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social producido y garantizado coercitivamente por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, cuya validez está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador respectivamente en un momento y lugar histórico determinado. Este concepto, tal cual aparece aquí, va a ser una pregunta de examen. Como ustedes pueden ver, el derecho ocurre en el centro de este diagrama de Venn. El derecho es a su vez axiológico, filosófico, normativo y fáctico, sociológico. Es decir, por eso es una teoría tridimensional. De estas tres dimensiones nace el derecho. Sin embargo, lo que nosotros vamos a revisar es que una gran mayoría de autores de filosofía jurídica no dan un concepto de derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es una palabra polisémica de difícil definición, como ya platicamos desde la primera clase. Esto tiene como consecuencia que los autores establezcan sus propias categorías que se alejan de utilizar palabras como ley y como derecho. Nos van a hablar de mandatos, disposiciones, normas y reglas. Y precisamente dejaremos un poco de hablar de derecho para comenzar a hablar del ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico es precisamente la parte que es correspondiente al segundo video de esta sesión, en el cual los espero un poco más adelante.